Nota estándar. 001. Esta historia no es de mi pertenencia, al igual que las imágenes, personajes y demás, todos los créditos a sus respectivos dueños. Lo único de mi pertenencia es el audio y por consiguiente el video. Espero que les guste esta historia, ya que a mí me encantó. El link de la historia original está en la descripción. También, si puedes, deja tu like y suscríbete. Preferiría estar jugando Stellaris, Steven Universe Diamante, autor. Estrella Perdida capítulo 61. Con el paso del tiempo, Blue había documentado mentalmente las diferencias significativas entre las cortes de los diamantes. La corte de Wite era tensa, ordenada y completamente abrumada de trabajo. Parte de ello se debía a que Wite no era un diamante fácil con quien trabajar, incluso Blue podía notarlo, pero parte también se debía a que la corte de Wite se consideraba a sí misma de élite. Tenían que ser perfectas a los ojos de Wite. Eran responsables del futuro de su raza. Un error podía significar que una gema nacería con un destino peor que la muerte. No era en vano que las piedras de sangre que trabajaban con ella fueran un desastre cínico. Aunque Blue tenía la sospecha de que encontrarían algo más, por lo que estar malhumoradas en otras cortes. La corte de Yeyo era ordenada. Esa era la única similitud. La formalidad y la jerarquía eran más una sugerencia que una constante. Las reglas a veces eran una ocurrencia tardía. Había momentos en que las gemas no hacían absolutamente nada durante días. Esto era normal. La guerra, como le habían informado a Blue, era solo una cosa: destruyendo la capacidad del enemigo para contraatacar. La corte de amarillo había sido forjada por la guerra, y las gemas estaban ansiosas por recordar esas lecciones. En ningún lugar se enfatizaba más eso que en los interminables juegos de guerra. Allí, todo valía. Los rubíes respondían a las esmeraldas, los perídotos desobedecían órdenes abiertamente, e incluso los lapislázuli a veces simplemente dejaban de usar sus habilidades. La experiencia había sido una maestra dolorosa en ese sentido. Azul solo había participado en unos pocos juegos, y había sido derrotada estrepitosamente cada vez antes de que acordaran mutuamente que no obtendría nada más de ellas. Esto no significaba que las gemas subordinadas desobedecieran regularmente. Cuando ella había estado al mando, ninguna de las gemas se había negado directamente a sus órdenes. A Azul le había llevado algún tiempo comprender las cosas, pero en última instancia, lo que sucedía era que las gemas de amarillo tenían que confiar las unas en las otras en sus áreas de especialización. Si un rubí decía que era una mala idea quemar algo, sus superiores tenían que saberlo. La negativa de Peridot podría deberse a que las órdenes comprometerían algo internamente, y así sucesivamente. Que las gemas trabajaran como autómatas sin mente era un obstáculo activo en la batalla. La propia Diamante Azul se había sobresaltado cuando sus guardaespaldas topacio se fusionaron repentinamente y usaron su nueva masa para prácticamente sacarla de una habitación. En otro lugar y momento, se habría sentido perturbada y ofendida. Esa acción en particular le había salvado la vida en el juego de guerra, ya que su área de mando explotó inmediatamente en el momento en que fue evacuada. Todo se reducía a la confianza. Estas no eran las gemas perfectas de blanco. Eran las vencedoras forjadas en la guerra de amarillo. Significaba mucho para estas gemas, y a Azul le tomó más tiempo del que hubiera querido darse cuenta de ello. Sin embargo, lo consideró una buena lección. Una pieza más del rompecabezas de su realidad. Me pregunto sobre las solicitudes de transferencia, le dijo Blue a la perla de Yeyo mientras organizaban otra lección. Ah, ¿sí? La perla de Yeyo era una persona sorprendentemente tranquila, con una sonrisa cálida y relajada, y el cabello recogido en un moño sujeto con agujas. Blue definitivamente iba a probar ese peinado al menos una vez. Sí, Yeyo indicó que tenían espacio. Entonces, ¿por qué hay tantas solicitudes para mudarse a la corte de Green? Además, ¿no asignamos la mayoría? Blue agitó una de las tabletas que señalaban las solicitudes. Es complicado. Supongo que sabes cómo intercambiamos las asignaciones de gemas, ¿verdad? La corte de Yeyo es donde comenzó el proceso. La perla parecía silenciosamente entusiasmada mientras lo explicaba. Es muy importante ser flexible con las asignaciones. Un frente puede tener unos cientos de rubíes y necesitará la mitad en un día. En lugar de esperar a un diamante, las otras perlas y yo obtuvimos aprobación para manejarlo. Luego lo ampliamos para ayudar a suavizar las cosas socialmente, y terminó convirtiéndose en una forma de aliviar conflictos y demás. Eso solo me dice que te has dado más trabajo. Blue señaló con cinismo. Eso hizo que la perla se estremeciera ligeramente.
Sí, lo hizo, pero desde entonces lo hemos suavizado bastante. En asuntos militares, las gemas al mando tienen aprobación instantánea para mover a sus subordinados. En otros lugares, es más caso por caso. Todas las perlas hablan, y tenemos muchos chismes y evaluaciones para mantener las cosas bajo control. Si tu resplandor siente que necesita una reforma, probablemente sea cierto. Otra cosa que añadir a la lista. El diamante suspiró. Amarillo tiene una de esas. Actualmente, tardará años en completarla. La responsable de manejar la lista de ese diamante dijo con algo de diversión. Pero volviendo a tu pregunta, diría que aproximadamente la mitad de las transferencias son de gemas que antes estaban en la corte de verde. El resto quiere participar en lo más nuevo y emocionante. Amarillo ha cedido oficialmente la exploración a verde y ahora habrá dos flotas separadas. Esa decisión parece extraña. Blue admitió después de un segundo de reflexión. Green ya tenía una carga de trabajo pesada, y Yellow había realizado la exploración antes de esto. Hablaron de ello. Yellow movió una mano para indicar cómo había ido la conversación. En realidad fue muy complicado y hubo propuestas para que formaran una flota conjunta o algo así, pero al final el objetivo era liberar a Yellow para que se centrara explícitamente en asuntos militares. Eso tenía más sentido. Sin embargo, le da a Green más responsabilidad, y parece que ya se encarga de la mitad de todo. Todos esperamos que cuando asumas tus funciones, él también pueda concentrarse más. Tenemos un tribunal generalista para tratar asuntos que no requieren diamantes, pero demasiadas gemas lo consideran un tribunal de menor importancia. La perla amarilla pareció particularmente molesta por eso. Eso al menos es comprensible, respondió Diamante Azul asintiendo. Bueno, comprensible o no, es irritante, se quejó la perla levemente antes de animarse al oír el pitido de la consola. Ah, todo se ha cargado. Uno de los proyectos conjuntos entre las cortes ha estado intentando crear simulaciones de la realidad. Solo recientemente hemos logrado algo que alcanza un nivel aceptable para fines de entrenamiento. Antes teníamos que recurrir a abstracciones frustrantes. Diamante Azul observó cómo aparecían varias naves frente a ellas. Sintió que sus cejas se arqueaban ante el nivel de detalle. Podía distinguir las púas individuales en lo que suponía que eran las naves Shambler. Esta es una simulación de una batalla ficticia entre Shamblers y gemas. La tripulación obedecerá tus órdenes lo mejor que pueda, y los Shamblers lucharán con la mejoría que hemos programado, explicó Perla Amarilla. Después, podemos cargar algunas carreras teóricas y hacerte jugar con ellas. No se espera que ganes, sino que entiendas un poco cómo funcionan y se sienten las batallas navales. ¿No habíamos acordado que el mando militar y yo no éramos compatibles?, preguntó Blue con cautela. Estoy de acuerdo. Sin embargo, Yellow Diamond programó varios días de simulaciones mientras trabajaba en otras cosas, dijo Yellow Pearl con una amplia sonrisa y un guiño. Les aseguro que algunas de las simulaciones son bastante entretenidas. Blue Diamond frunció el ceño levemente antes de apoyar con cautela una mano sobre uno de los paneles de la computadora. Frente a ella, las naves comenzaron a moverse a su orden. Tenía que admitir que, al menos, se veía fantástico. La interfaz holográfica era sorprendentemente realista, y las personalidades simuladas tenían una buena mezcla entre lo falso y lo real. No tenía por qué sentirse mal cuando sus fuerzas fueron completamente aniquiladas por los Shamblers. Me alegra mucho no tener que comandar, dijo Blue una vez que se contabilizó el daño. Para ser la primera batalla, no está nada mal, consoló Pearl antes de continuar con un tono más optimista. Ahora cargaré las simulaciones alternativas. Unos segundos después apareció algo mucho más abstracto. Blue lo examinó con confusión. Era muy colorido. Green una vez quiso crear algo que él llamaba videojuegos. El proyecto tuvo que abandonarse por varias razones, pero finalmente se hicieron estos, explicó la perla. Son básicamente varios juegos que hemos estado usando en fiestas. Las gemas los crean en su tiempo libre y los mejores se perfeccionan. Es una especie de pequeña competencia. Me gusta la combinación de colores. ¿Este es?, preguntó Blue con curiosidad. Esta versión actual solo tiene un número, pero el juego completo se llama Command Battle. Seleccionas comandantes para dirigir tus fuerzas y observas cómo luchan contra un oponente. No se trata tanto de dar órdenes como de gestionar la composición. Muchas gemas juegan a algo así como una tarea menor para entretenerse mientras trabajan en cosas banales, y hemos creado una pequeña intranet para permitir la competencia. Blue se divirtió lo suficiente como para probarlo.
No le gustó mucho, pero había miles de tipos de juegos diferentes. La mayoría eran bastante simples. Matones de tiempo, como los llamaba Pearl. Cosas para hacer cuando la gema tenía demasiado tiempo libre y poca estimulación. Algunos requerían cálculos importantes, lo cual era divertido si te gustaba. Incluso había algunas simulaciones de construcción. Eran herramientas oficiales de las distintas gemas constructoras, pero también habían evolucionado hasta convertirse en juegos entretenidos. En resumen, Blue Diamond acababa de encontrar otra cosa que añadir a su lista de tareas pendientes. Capítulo 62. Su tiempo con Joe fue a la vez demasiado poco y demasiado. Blue tenía 4 años cuando pasó a conocer a Shadow Green Diamond. Para una gema recién nacida, eso se sintió como una eternidad. Para las otras gemas, fue un abrir y cerrar de ojos. La perspectiva probablemente sería importante más adelante. En ese momento, Blue Diamond estaba casi ansiosa por ponerse a trabajar. Tenía tantas ideas. La perla de Green Diamond la guió hacia su próxima mentora y Blue se tomó un momento para examinarla. La pequeña gema era interesante. Todas las perlas lo eran, pero esta se sentía diferente de alguna manera. La sonrisa ligeramente engreída en su rostro la distinguía, sin duda, pero Blue sentía que había algo más. Eso la inquietaba un poco mientras la guiaban hacia Green. La elección de los pendientes tal vez era parte de ello, pero de nuevo, no era exactamente eso. Aún no podía descifrar qué era cuando conocieron a Green, y descartó la idea mientras lo examinaba. El diamante mayor era muy diferente a todos los demás. Blue ahora conocía su historia, así que sabía un poco por qué era así. Su forma cuadrada y angular era masculina en lugar de la femenina que la mayoría de las gemas preferían. Eso lo distinguía, pero seguía siendo una gema, y una de las más importantes de la autoridad. Él, más que nadie, había cambiado las cosas. Al final, ese era su objetivo. A través de la ciencia y el descubrimiento, cambió a su gente. Así que, voy a ser honesta, a menos que quieras pasar los próximos años viéndome hacer mediciones, no vas a ver mucho. El diamante comenzó con un tono ligeramente avergonzado. Tenemos que desarrollar sensores psiónicos y demás durante algunas décadas antes de poder hacer algo realmente interesante. Azul tuvo una respuesta para eso. Pasé varios días viendo a Blanco presionar un botón. Entrecerró los ojos. Además, no me pareces una gema que haría algo aburrido, especialmente cuando fuiste tú quien propuso esta idea. La boca de Verde se curvó en una sonrisa. Bueno, me descubriste enseguida, ¿no? No miento sobre mi itinerario, pero eso no significa que no tenga algo planeado. Dicho esto, tengo una pregunta muy importante. ¿Qué quieres hacer? ¿Perdón? Preguntó el diamante más joven con confusión. Pronto serás un líder. Tendrás que tomar decisiones. Green asintió a su hermano y se recostó en la silla en la que estaba sentado. Entonces, ¿qué ves que te hace querer cambiar las cosas? Blood dijo lo primero que se le ocurrió. No me gusta tu sistema judicial. Se tapó la boca con las manos en cuanto terminó, con un leve horror. ¡Ay! Green hizo una mueca teatral y rió entre dientes antes de responder. Eso podría herir mis sentimientos, ¿sabes? No te veas tan consternada, admito que el cambio no es ideal. No me importaría entregártelos si recuerdas que los juicios deben hacerse con compasión y justicia en mente. ¿Así sin más? Preguntó Blue en voz baja. Sabes la carga de trabajo que tenemos todos los diamantes, ¿verdad? Podríamos tener 100 diamantes más y aún nos sobraría trabajo. Pero eso es otra cosa. ¿Hay algo más que te disguste? Green insistió con una pequeña sonrisa en el rostro. Que no me guste, tal vez. Que me guste, sí. Tenía muchas ganas de trabajar en esa idea de película que tuviste. Quiero hacer una yo misma, pero si voy a tener tan poco tiempo, Blue Diamond se interrumpió al darse cuenta de que pronto tendría mucho trabajo. Delega si es necesario. Serás una excelente ministra cultural. Green observó antes de levantarse de su silla. Puedo arreglar varias cosas para ayudarte con eso. Recuerda que serás una de las máximas autoridades. Si quieres dedicar tiempo a un proyecto, nadie te dirá que no. Piénsalo. Mientras tanto, haremos un recorrido por algunos de los laboratorios más interesantes. Blue asintió con la cabeza. Aunque las visitas ya la cansaban un poco, también eran necesarias. Era muy joven y aún no sabía casi nada. Las áreas de trabajo de Green eran claramente diferentes a las de las otras diamantes. Aunque eso era de esperar. Cada diamante tenía un estilo y un enfoque específicos, y su dominio lo reflejaba. Los lugares de Wite estaban bastante centralizados.
Tenía dos bases principales en diferentes planetas que se encargaban de la producción de gemas. También tenía una especie de palacio central que gestionaba la burocracia de alto nivel de la autoridad. Yeyou tenía muchas naves, y su lugar de trabajo principal era un destructor galáctico. Los laboratorios de Green eran fortificaciones autosuficientes repartidas por todo un planeta. Cada uno era diferente. Había laboratorios al aire libre, laboratorios subterráneos e incluso laboratorios en el espacio. Todos estaban diseñados para realizar diferentes experimentos. Algunos también eran bastante seguros. Había algunos laboratorios subterráneos que requerían sortear varios tabiques. En realidad, no usamos aproximadamente la mitad de los espacios de laboratorio que tenemos. Nos excedimos un poco al construirlos después del ataque a la ciudad central, explicó Green mientras entraban en una de las zonas de alta seguridad. Este experimento no lo necesita, pero era más fácil usarlo que instalar un laboratorio en otro lugar. Blue parpadeó al entrar en la zona, y luego volvió a parpadear. Finalmente, se frotó los ojos e intentó ignorar el ligero dolor de cabeza que le estaba empezando a doler antes de volver a mirar al frente. No sirvió de mucho. La habitación frente a ella no se parecía a nada que hubiera visto antes. Para empezar, era enorme, tan grande que no cabría bajo tierra. Había gemas caminando por el techo. El agua fluía por el aire en un bucle antes de acumularse en el techo y luego caer por una pared. Mientras observaba, una gema lanzó una bola al aire y esta comenzó a girar sin fin. Concéntrate en el suelo si sientes alguna molestia. A esto lo llamamos el laboratorio de manipulación espacial, o el laboratorio distorsionado, según cómo nos sintamos en este momento, dijo Green mientras observaba el área. Al menos el nombre tiene sentido, murmuró Blue y levantó la vista deliberadamente. Se volvía más fácil cuanto más lo mirabas. Si tienes alguna pregunta, tenemos a la profesora Jade que podría responderlas. Mucho de esto es solo un truco de manos exótico, por así decirlo, explicó el diamante mayor y señaló las actividades que se desarrollaban. Lo que quiere decir es que la mayor parte es inútil, dijo una Jade mientras se acercaba. Tiene un aspecto absolutamente impresionante, pero los requisitos energéticos por sí solos suponen una pérdida neta para cualquier cosa particularmente útil. Blue se sintió un poco sorprendida por la informalidad que se mostraba. Le dirigió una mirada a Green, que no parecía perturbada en absoluto. Los otros diamantes habrían saludado antes de acercarse. Que Green no lo hubiera hecho le pareció un poco extraño. Rápidamente disimuló la emoción para no parecer descortés y se giró completamente hacia la Jade. ¿Cómo es eso?, preguntó. ¿Ves esas bolas? La Jade señaló las bolas que seguían girando. Técnicamente, siguen cayendo. Teóricamente, podríamos colocarlas en el vacío y dejar que sigan girando para acumular energía, pero en realidad es mucho más fácil y menos costoso usar un acelerador. Esa pequeña curva en el espacio es costosa en términos de energía y mantenerla es un gasto continuo. Caminar por el techo consume más del doble de la energía que costaría mantener las gemas allí arriba. No estoy segura de entender, admitió Blue tras un momento de reflexión. Son interesantes de ver. Todo este laboratorio está dedicado básicamente a manipular el espacio de maneras seguras que podrían ser útiles. Hasta ahora solo tenemos cosas superficiales. Ahora se están haciendo cosas más prometedoras en uno de nuestros laboratorios orbitales. Jade pareció de repente muy entusiasmada con eso. No, profesora, ella no hará un recorrido por esos laboratorios. Green intervino con firmeza antes de volverse hacia Blue. Tenemos protocolos de seguridad, pero los laboratorios en cuestión son lo suficientemente peligrosos como para que no vayamos a arriesgarnos. Sabes que todo el peligro es teórico. Protestó Jade. Cuando la teoría tiene una posible cascada destructiva que aniquilaría un sistema estelar, entonces puedes estar seguro de que no permitiré ningún tipo de recorrido. Diamante Verde respondió rápidamente con una mirada severa al Jade. Ahora, Azul, ¿tienes alguna pregunta? ¿Podríamos hacer algunas fuentes de agua con esto? Preguntó rápidamente con lo primero que se le ocurrió. Claro. Inmediatamente te enviaré varios diseños y las instrucciones técnicas correspondientes. La gema de Jade asintió y se alejó con determinación. ¿Te preguntas por qué la dejé hablar así? Green señaló antes de que Blue pudiera siquiera pensarlo. Las gemas más brillantes pueden ser un poco excéntricas, y no soy muy de formalidades. Siempre y cuando respeten a los diamantes cuando corresponda, en entornos informales no me molesta cierta actitud. Sin embargo, Blue sintió que no podía dejarlo así. Me pareció más irrespetuoso que eso.
Quizás, pero prefiero que un experto me corrija irrespetuosamente a que esté de acuerdo respetuosamente. De vez en cuando tengo que disciplinar a mis gemas. Mi perla también. Green se giró para mirar las gemas que seguían jugando en el techo. Dicho esto, una jerarquía formal y estricta no habría hecho esto. Todavía le dolía un poco la cabeza al mirarlo, pero Blue tuvo que admitir que era una vista espectacular. Dicho esto, aniquilar un sistema estelar teórico. Apenas posible. Además, en un sistema aislado por si acaso, con extremas precauciones y alertas de seguridad. Capítulo 63 Un grito fuerte fue seguido por un puff comparativamente más suave. Blue ni siquiera se molestó en resistir su siguiente impulso, apoyó la cabeza en sus manos y dejó escapar un largo suspiro. A su lado, la perla de Green le dio una pequeña palmadita en la rodilla, el único lugar que podía alcanzar debido a la diferencia de altura. En el campo de pruebas, varias gemas se reunieron alrededor de la gema desintegrada antes de que una de ellas la recogiera para llevarla a las piedras de sangre. ¿Sabes? Esperaba esto con ansias, se lamentó Blue Diamond. Otra gema gritó mientras volaba por el aire y luego se desintegraba al tocar el suelo. Lo sé, dijo Pearl en voz baja. Lo sé. Gran parte de la experimentación consistía en pruebas y replicaciones, le habían informado a Blue. Implicaba repetir la misma acción una y otra vez. Por lo general, eso era extremadamente aburrido. Incluso las explosiones se volvían un poco monótonas después de hacerlas 100 veces. Por lo tanto, Green le había mostrado a Blue algunos procedimientos de prueba y luego le había dado una pequeña tarea en su lugar. Iba a probar una serie de dispositivos relacionados con el desarrollo de sus trajes y redactar informes. Esta gema al menos gritó de manera diferente mientras se estrellaba. Fue más difícil de lo que parecía, principalmente porque había muchas ideas bastante extrañas sobre cómo hacerlo. En este caso, algo con el ajuste estaba causando que la forma de luz de las gemas se desestabilizara ligeramente y, de alguna manera, las lanzaba extremadamente alto. No era peligroso, ni siquiera daba miedo. Simplemente era incontrolable y tendía a hacer que las gemas giraran en el aire. Las gemas involucradas en la prueba habían decidido gritar mientras sucedía para divertirse. Algunas de las gemas de prueba son un poco dramáticas. La perla de verde ofreció con una media sonrisa mientras otra gema probaba con entusiasmo la herramienta responsable. El sonido inapropiado se cortó a mitad de sonido cuando alguien la hizo desaparecer en el aire. Oye, práctica de tiro. Algunas gemas se dieron cuenta. No, nada de práctica de tiro. De hecho, hemos terminado las pruebas ahí. Ordenó Azul con severidad. Todas las variantes de este dispositivo pueden considerarse fallos. Declaró con la mayor firmeza posible. La perla asintió al diamante y se giró hacia una de las perídotas implicadas. ¿La oíste? La gema hizo un rápido saludo y las demás comenzaron a moverse. Diamante Azul frunció el ceño lentamente. Algo no cuadra. Dijo lentamente. ¿Ah, sí? La perla de diamante verde arqueó una ceja. Recuerdo que me informaron de que hubo un avance en mi petición. Sin embargo, ese dispositivo apenas hizo lo que queríamos, razonó el diamante. La sonrisa de Perla se amplió un poco. Por favor, continúa. ¿Era siquiera un dispositivo válido? Exclamación de cierre. Esa fue la única conclusión a la que pudo llegar. Sí, pero era una versión anterior. Casi todas las cosas que probaste eran prototipos fallidos. Green me pidió que reuniera algunas de las creaciones más entretenidas y seguras que habíamos visto. Seleccionamos algunas de las más peligrosas, pero todas estas fueron etapas en el camino hacia tu solicitud de disfraces. Pearl respondió con un asentimiento. Su esperanza era que aprendieras algunas cosas, y me pidió que te transmitiera una disculpa por haberte engañado en esto. Blue Diamond resopló. Yo, antes de que pudiera empezar a despotricar, contó los días que llevaba haciendo esto y su creciente ira se desvaneció. Me tomó tanto tiempo darme cuenta. Se quejó. Este no es tu enfoque. Sin embargo, fue una buena lección. Probar, administrar gemas, identificar cuando un proyecto es un fracaso, y también lo fácil que es recibir información incorrecta. La sonrisa de Pearl se desvaneció. El último punto es importante. Tus gemas y tu corte querrán complacerte. No permitas que te aíslen y te oculten cosas que podrías encontrar desagradables. A cada gema involucrada se le instruyó que solo te informara si preguntabas, pero lo habrían hecho. También entrenaré a tu perla sobre esto cuando llegue, con tu permiso. Supongo que la mitad del drama se debió a que las gemas también intentaban insinuar cosas. Murmuró Blue.
Algunas. Son bastante dramáticas. Se está convirtiendo en un rasgo de la corte. Deberías oír a algunas de las esmeraldas despotricar cuando encuentran algo interesante. Dijo la perla de Green con una sonrisa renovada que se amplió. Dicho esto, consigamos los elementos de prueba adecuados y podrás dar tu opinión. De hecho, ya tenemos un proyecto casi terminado. Así, Blue recuperó la concentración y su ánimo mejoró. Unos minutos después, varias gemas entraron con pequeños objetos en sus manos. Reforzadores de forma de luz, modificados, supuso. El diamante observó cómo el sujeto de prueba se colocaba uno con cuidado, y luego, casi como por arte de magia, le brotó una capa. ¡Oh! Blue sonrió ante la expresión antes de volverse hacia la perla. ¿Esto está casi terminado? Necesitamos probar diseños, costos de energía basados en diseños y algunas otras cosas. Tenemos una lista. La gema más pequeña golpeó su bloc. Casi con entusiasmo, el diamante tomó su bloc y lo revisó. Esta es una lista larga. Finalmente dijo. El hecho de que estemos en el paso final no significa que podamos terminar rápido. La sonrisa de Perla era casi irritantemente engreída. Necesitamos probar muchos casos extremos a fondo. ¿Cuántas gemas crees que usarían esto? Idealmente quiero. Blue Diamond hizo una pausa y dejó escapar lo que pareció el millonésimo suspiro. Todos, así que tenemos que repasar todas las variaciones posibles. Esto te llevará aproximadamente un año, intercalado con otras lecciones. Recuerda tomar descansos cada 10 horas, y si quieres hacer otra cosa, siéntete libre. Esto es algo que Green suele delegar una vez que sabe que las pruebas continuarán. Es una buena experiencia, pero no necesaria. Pearl informó a su superior técnico antes de añadir algo más en un tono muy dulce. Además, pronto tendrás que considerar el diseño de tu perla. Blue Diamond tenía la clara sensación de que la perla la estaba tomando el pelo. Simplemente no podía señalar una sola cosa que lo causara. Era casi artístico, y una mezcla de irritante e intrigante. Cada vez que su atención se desviaba, la perla encontraba la manera de traerla de vuelta de la forma más extraña. Dicho todo esto, la atención de Blue había sido captada con éxito, así que se puso a trabajar en la tarea mientras pensaba en ella. Un trabajo trivial de todos modos, la perla tenía razón en que sería una buena experiencia. Era un proyecto alineado con lo que quería, pero también uno de impacto relativamente bajo. Si se rompía, o, Dios no lo quiera, hacía explotar algo, aquí no importaba. En todo caso, las payasadas del grupo de prueba la habían convencido de que había relativamente poco que pudiera causarles problemas. En este caso, había muchos. El concepto central era relativamente simple. Los ejecutores de forma de luz habían sido modificados para crear lo que equivalía a ropa de gema. Te la ponías y aparecía un accesorio preprogramado en el cuerpo. Las cosas simples funcionaban bastante bien. Añadir pequeñas decoraciones a la forma de luz base o cambios de color en el cuerpo. Eso era bastante fácil. Otras cosas eran mucho más difíciles. Los sombreros, por ejemplo, tenían algunas advertencias complicadas. Al igual que los atuendos más elaborados. Había una especie de clipping extraño que ocurría con frecuencia, y a veces la ropa se desvanecía sin previo aviso. También estaba el problema ocasional en el que la ropa contaba como el cuerpo, y un daño suficiente hacía que la gema se desvaneciera. Ese asunto en particular se había considerado una prioridad para solucionar. Los problemas en sí mismos eran sorprendentemente interesantes de encontrar e identificar. Solucionarlos era tedioso. El comportamiento excéntrico de las gemas responsables de las pruebas se volvió muy comprensible entonces. En algún momento, simplemente había que hacer algo diferente porque todo era muy aburrido. Blue terminó creando varios diseños poco prácticos e increíblemente difíciles de manejar, solo por capricho. Mientras tanto, pensaba en cómo quería que fuera su perla. Green ya le había mostrado algunas ideas preliminares. Su problema era que las quería todas, no solo una. Capítulo 64. Como Green fue la última en entrenarla, y el tiempo pasó más rápido de lo que esperaba, la gema mayor decidió ayudarla a organizar su corte en lugar de darle más tareas una vez que terminara su trabajo con los trajes. Esa tarea fue a la vez más y menos difícil de lo que había imaginado. Como la diamante más nueva, Blue podía conseguir cualquier gema que quisiera. Ahí radicaba realmente el problema. Tenía una lista de millones de gemas. Organizativamente, la autoridad, bueno, no era un desastre, pero no estaba tan organizada como a ella le hubiera gustado. Por encima de todas ellas, Wite gobernaba. Bajo ella estaban las otras diamantes. Blue entre ellas.
Esas diamantes formaron cortes para ayudarlas a gobernar y a administrar sus especialidades. Sin embargo, no toda la nación eran diamantes. Había una parte significativa de la población que no interactuaba, ni necesitaba interactuar, con los diamantes. Las gemas responsables de sus fundiciones, por ejemplo, tenían poca necesidad de supervisión directa. Recibían las materias primas y las refinaban a pedido. Era un flujo constante de entrada y salida que era administrado por un pequeño equipo de gemas. Esa era, en esencia, la corte generalista. Eran las gemas que realizaban el trabajo rutinario que no requería supervisión directa. Era mejor considerarlas una serie de grupos independientes que una corte propiamente dicha. Diamante Azul pudo percibir de inmediato que se estaban formando pequeñas fisuras. Trabajar en la corte de un diamante era prestigioso. También era, en gran medida, cuestión de suerte. Green había hecho todo lo posible por imponer orden con sus méritos y registros, y eso ayudó significativamente en muchos aspectos, pero si bien había contribuido a conseguir más gemas, también había generado más estrés. La autoridad no corría peligro, pero Diamante Azul podía predecir que habría disturbios a medida que creciera. Gracias, Green, por esos guiones, la extensa documentación sobre la historia Klingon y Ogryn. No era una correspondencia exacta, pero le dio pistas sobre qué buscar. Esto la llevó de nuevo a la corte de Diamante Azul. Tenía un registro de más de 1.000.000 de gemas. Necesitaba a quienes pudieran ver el problema y ayudar. Necesitaba gemas sociales, algo que no figuraba en sus registros. Afortunadamente, contaba con una especie de arma secreta. Las perlas. Tenían una extensa red de chismes que habían estado cultivando. Oficialmente, solo intercambiaban consejos sobre cómo ayudarse mutuamente en sus tareas asignadas. Extraoficialmente, la usaban para mucho más. Reconocemos que hemos estado tratando de estar al tanto de lo que describes, admitió finalmente la perla de Green cuando Blue comenzó a profundizar en el tema. Nos enteramos porque Green no dejaba de ofender a las Jades y ellas empezaron a organizarse. Aclara eso, dijo Blue, dándose cuenta unos segundos después de que su voz se había vuelto muy fría. Pearl, para su crédito, no cambió su actitud en absoluto mientras continuaba. No fue rebelión. Ni siquiera fue oposición. Era y sigue siendo inaudito negarle algo a un diamante. Cuando Green comenzó a trabajar, simplemente no les hablaba a los Jades. Como la gema pensadora principal, eran orgullosos y responsables de una parte significativa del descubrimiento y el diseño. Ignorarlos era esencialmente un gran desaire. La mayoría de los Jades lo compensaban, bueno, haciendo todo lo posible por evitarlo a su vez. Diamante Azul sintió una chispa de diversión que la hizo resoplar. Claro, pero he visto muchos Jades en su corte. Eso es en parte culpa mía. El resto era simplemente la forma en que Green operaba. Los proyectos iniciales de Green también estaban en áreas nuevas. Él puede y va a consultar y nombrar expertos, solo que si no hay ninguno, no tiene reparos en hacerlo él mismo. La perla del diamante se encogió de hombros antes de ponerse seria. No es tan grave, pero surge otro problema. Las gemas favorecen a un diamante sobre otro. Su primer instinto fue aplastar esa idea. Diamante Azul había pensado en eso durante mucho tiempo. Perla guardó silencio y la observó impasible. Finalmente, la futura líder razonó sobre lo que quería y lo que realmente necesitaban. Yo, lo entiendo, dijo Diamante Azul finalmente con voz tensa. Quiero arreglar eso, pero tengo que tener cuidado, ¿no? La sonrisa de Perla denotaba alivio. Sí, tú y nosotras. Quizás quieras reclutar algunas gemas con historiales menos brillantes. Puedo indicártelas. Son lo más parecido a rebeldes que tenemos, y que las elijas calmará la situación y hará que tus gemas se inclinen más hacia las acciones sociales. Afortunadamente, lo más parecido a rebeldes solo significaba gemas francas. Las gemas que Diamante Azul mencionó eran en realidad muy sociables y, sorprendentemente, a menudo compasivas. Eran las que se indignaban ante la negligencia percibida hacia sus compañeras. También tenían una especie de fortaleza mental para soportar las presiones que implicaba ser opositores. Naturalmente, al enterarse de que Diamante Azul los quería para la corte, parte de ese fuego se apagó, pero de vez en cuando lograban darle un destello de potencial. Se sentía, Blue no podía identificar la emoción que sentía. Era algo parecido al orgullo, pero no del todo. Quería que le mostraran su fuego. Quería que estas gemas que estaba reclutando mejoraran la autoridad diamante. También quería el drama, no le avergonzaba admitirlo. Su corte se estaba convirtiendo en una corte de personalidades, y eso inevitablemente implicaría choques.
Pasó el tiempo mientras Blue organizaba y organizaba lo que quería. No era exactamente que tomara el control todavía, sino más bien un crecimiento guiado. Le dieron el planeta que usaban para el entretenimiento y comenzó a tramar y planear poco a poco, fue creciendo su deseo de trabajar de verdad. Entonces Green, como era de esperar, le complicó el trabajo. Esta vez le entregó un dispositivo y la sacó de los laboratorios que había estado usando como oficina improvisada. No explicó nada hasta que estuvieron casi en el teletransportador. Desde ahora hasta que te vayas, vamos a estar jugando un poco, explicó Green mientras se colocaba una copia del dispositivo que le había dado. Blue parpadeó. Pero hay mucho trabajo que hacer, señaló. Sí. Estará ahí cuando volvamos, dijo Green, haciendo un gesto, y Blue se puso lentamente el dispositivo. Ahora pulsa el botón, ordenó con firmeza. Confundida, Blue lo hizo. Un segundo después se sintió muy pequeña. Se miró a sí misma y se dio cuenta de que era diferente. Muy diferente. Seguía siendo azul, pero parecía un lapislázuli en lugar de un diamante. Era increíble y a la vez muy inquietante. Nuevo dispositivo. Muy divertido, por cierto, explicó el otro diamante mientras pulsaba el suyo y se convertía en un periroto. Vamos a visitar un centro de entretenimiento Klingon. Incluso sonaba diferente. ¿Pero por qué? Diamante Azul tuvo que preguntar, y se detuvo al notar el cambio en su voz. Primero, porque es entretenido. Segundo, porque te vendría bien una perspectiva diferente para ver qué le gusta a otra especie. Tercero, porque probablemente esta sea la última vez que seas libre en muchos, muchos años. Disfrútalo y olvídate del trabajo. Vamos a crear recuerdos divertidos. Dijo Verde con una sonrisa. Azul asintió lentamente. Además, para que lo sepas, no estamos desobedeciendo las órdenes de Amarillo de mantenernos protegidos. Hay algunos shunjitas con nosotros. Puedes avisar si te sientes incómoda o quieres irte. Dijo el otro diamante mientras se dirigía al teletransportador. Eso sonaba reconfortante, la verdad. Diamante Azul decidió intentarlo. Después de todo, se suponía que debía obedecerle. Más tarde, sin duda diría que había creado recuerdos interesantes. El entretenimiento Klingon no siempre era bueno, pero a veces era muy fascinante. Atesoraba los recuerdos. Green tenía razón. Era el último momento de tiempo libre que tendría en mucho tiempo, y eso significaba muchísimo para ella. Capítulo 65. Green Diamond tenía grandes esperanzas puestas en su hermana. Si bien admitía que parte de esas esperanzas se debían a que quería menos trabajo, en su opinión seguían siendo esperanzas. Así que la despidió con alegría y esas esperanzas en mente, satisfecho de haber hecho lo mejor que pudo. Luego, volvió a intentar reducir su acumulación de trabajo. Era algo que nunca se vaciaría por completo, pero que también crecería si la ignoraba. Afortunadamente, se encontraban en un período estable en el que se centraban en la recuperación. Con el fin de los Shamblers y la creación de Blue, el futuro se presentaba muy brillante y claro. Esto significaba que su montaña de trabajo podría reducirse un poco y que podría dedicar tiempo a proyectos personales. Incluso tenía una amplia variedad de temas para considerar. Bueno, temas que podría considerar después de tomar una decisión sobre cómo abordar las prioridades nacionales más importantes. Había dos urgentes en lo alto de su lista, la Sionica y el Devorador de Estrellas. Ambos requerían una cantidad frustrante de trabajo en la que, por una vez, no era particularmente bueno. La Sionica requería que redefinieran la base y codificaran las leyes que pudieran demostrar. Tenían el trabajo de los Shamblers como referencia, pero este contenía miles de años de suposiciones culturales y estudios. Muchos conceptos se consideraban de conocimiento común y nunca se habían escrito. Traducir eso al lenguaje de las gemas iba a ser una tarea larga y tediosa. Tenían que experimentar, definir y repetir una y otra vez para lograr una correcta traducción. En otras palabras, para que la nación pudiera usar la sionica, tenían que definir colores y modales para una raza que no tenía vista. Green sí podía ver, así que a veces era un verdadero obstáculo. El devorador de estrellas se escondía en el sol. Podían ver indicios de él, y tenía una aura sionica sutil pero distintiva, pero no salía. Por muy avanzada que fuera la tecnología de las gemas, llegar al sol era una tarea bastante difícil. Así que tenían que esperar. Era realmente irritante tener este tipo de problemas en su agenda. Green admitió que no estaba acostumbrado a no poder ver una solución que pudiera aplicar de inmediato. Podía y quería esperar si era necesario. Simplemente no quería. Así que iba a delegar el problema a otras gemas. Esta no era la solución más óptima, pero era una solución.
Se crearía una nueva división de psiónicos para trabajar exclusivamente en ello. El devorador de estrellas tendría una gran serie de estaciones de monitoreo no tripuladas que lo vigilarían. La falta de acción inmediata probablemente era algo bueno. Diamante Azul iba a empezar a cambiar las cosas pronto de todos modos. Que Green añadiera algo nuevo a la lista solo le complicaría las cosas. Este era su momento, no el de él. Dar un paso atrás y permitirle brillar ayudaría. Así que, si no iba a hacer algo nuevo, ¿qué tal si dedicaba su atención a algo antiguo? Green Diamond dejó a un lado su trabajo anterior y comenzó a revisar los registros que tenían. Se recostó en su silla y casi lamentó la falta de algo caliente para beber. Este sería el momento perfecto para un chocolate caliente, aunque ya no recordara el sabor. Sus recuerdos orgánicos seguían ahí, eran vívidos, pero los recuerdos de las gemas los abrumaban ahora, salvo algún que otro antojo. ¿En qué proyecto antiguo podría involucrarse? Había innumerables proyectos que podría acelerar si le interesaban. De hecho, estaba muy tentado de trabajar en los estudios médicos, por ejemplo. Parecían estar sorprendentemente cerca de curar gemas agrietadas. Pensándolo bien, Green releyó los estudios en cuestión antes de enviar algunas notas y autorizar algunas pruebas con esencia de diamante. Luego cerró los archivos de ese estudio y siguió adelante. Las gemas involucradas estaban lo suficientemente cerca como para que quisiera que ellas lo descubrieran, no él. Sinceramente, atribuirse el mérito le parecía un poco despreciable, y las gemas involucradas en todo el asunto habían trabajado muy duro. Probablemente les daría un nuevo título muy pronto, y lo esperaba con ansias. El diamante tamborileó con la mano sobre su escritorio mientras revisaba otros experimentos. Investigación de teletransportación, creación de agujeros de gusano, manipulación temporal. El último le llamó la atención y Green lo abrió. Parecía tratarse principalmente de ralentizar y acelerar el tiempo local. Añadió una nota para que las gemas se pusieran en contacto con él si intentaban viajar en el tiempo y siguió adelante. Ligeramente intrigante, pero a la vez confuso, inconcluso y algo que realmente no quería. Viajar en el tiempo parecía una forma muy particular de estropearlo todo, y realmente no quería arriesgarse. ¿Qué más? Oh, esto tiene potencial. Las piedras de sangre involucradas en estudios biológicos estaban pidiendo permiso para investigar la creación de modificaciones biológicas basadas en gemas para Ogryn. La propuesta consistía, en esencia, en usar una cantidad muy pequeña de esencia de diamante para crear implantes o potenciadores biológicos de algún tipo. Antes de la guerra, esto se habría negado de inmediato, pero en realidad tenían un excedente suficiente para permitir que el experimento siguiera adelante. Dado que los Ogryn se consideraban lo suficientemente valiosos como para conservarlos, Green dio su aprobación. No planeaba involucrarse en este proyecto hasta que dejara de ser una teoría vaga, pero la iniciativa de explorar nuevos temas era lo suficientemente novedosa como para que quisiera fomentarla de todos modos. Esto aún no le daba un buen paso adelante. Green hizo una pausa en su examen y se tomó un momento para pensar. ¿Qué quería hacer? Por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que no lo sabía. Claro que podía intentar incursionar en un nuevo tema, pero simplemente no tenía ganas. Había estado buscando tantas soluciones milagrosas que se sentía un poco agotado del tema. Un informe de exploración llegó a su bandeja de entrada y el diamante lo revisó por reflejo. No tenía nada de especial. Otro planeta aburrido con recursos potenciales había sido descubierto. No era de extrañar. La galaxia tenía mucho espacio vacío y planetas sin vida, en su mayoría inútiles. Los misterios más intrigantes no serían una sorpresa si fueran comunes. El informe sí despertó una pizca de entusiasmo. Captado, Green cambió de tema. ¿Cuál era su lista de tareas pendientes con las anomalías? Abrió los datos y se quedó mirando un momento. Luego se desplazó hacia abajo. Y hacia abajo. Y hacia abajo. Pasaron unos segundos más y dejó su tableta. Luego abrió la línea de comunicación con su Perla. Perla, ten mi orbe científico personal listo. Asegúrate de que esté abastecido y que el teletransportador funcione correctamente. Vamos a ir a... Green volvió a tomar la tableta e hizo algunos cálculos rápidos. Crucero de investigación de 1 siglo de duración. Aparentemente, en su búsqueda de información sobre los Shamblers, solo habían documentado anomalías y las habían dejado en paz. Había miles de cosas que necesitaban ser revisadas. Las gemas encargadas de gestionarlos estaban investigando, pero aún había una gran acumulación de casos que, de hecho, aumentaba a medida que continuaba el reconocimiento automatizado.
Eliminarlos sería entretenido, al menos por un tiempo. Era hora de buscar nuevas formas de vida y civilizaciones extrañas, por así decirlo. Nota estándar. 002. Estoy muy seguro de que esta historia no es mía, pero sí estoy muy seguro de que el audio y por consiguiente este video también es mío. Así que si ves esto en otro canal que no sea el fan de todas las historias, pues me lo robaron. Malditos ladrones, aprendan a trabajar, ni que hacer un copia y pega de esta en la historia original en la aplicación Locuendo fuera tan difícil. Te invito a ver esto en mi canal, el fan de todas las historias, de seguro es mejor verlo allá y también podrías encontrar otras historias que te gusten tanto como esta. Y ya que estás, dale like y suscríbete por favor. Capítulo 66. Era importante mantener la perspectiva. Green Diamond a veces tenía que dar un paso atrás y recordarse a sí mismo que sus circunstancias eran privilegiadas e inusuales. No cualquiera podía simplemente llamar a una nave espacial, y mucho menos a una del tamaño de un orbe científico. Tenía más de 1000 gemas dentro de esta cosa, y eso sin contar los laboratorios y sensores. Podría meter una manada entera de elefantes en el almacén y aún sobraría espacio. Green acababa de hacer el equivalente a llamar a un portaaviones, con escoltas incluidas, para un proyecto personal. Dicho esto era lo mínimo que se permitía. Un orbe científico, varias escoltas de naves de guerra y formas de comunicarse con su hogar eran esenciales. Incluso tenía un teletransportador, junto con algunas piezas de repuesto para fabricar más. Tenía los materiales y el conocimiento para 10. Estaba tomando precauciones. Ser corregente implicaba responsabilidades además de privilegios. Green Diamond podría haber decidido irse de juerga, pero iba a intentar ser razonable. Con tantos recursos humanos disponibles, Green tenía la capacidad de delegar y gestionar las cosas con un toque personal. Sus únicos límites eran el tiempo y el esfuerzo que estaba dispuesto a invertir. Por ello, comenzó clasificando la mayoría de las anomalías en grupos y categorías, teniendo en cuenta también su ubicación. La tecnología FTL de las gemas era muy buena, pero incluso ellas necesitaban tiempo para llegar a los lugares. No había razón para no ser eficiente en esto. Una vez que los informes estuvieron organizados a su entera satisfacción, el diamante se tomó el tiempo de dar a sus comandantes de flota primera opción, por así decirlo. Tenía muchas esmeraldas y jades que se habían transferido específicamente a las flotas de exploración. Las mejores de ellas estaban en sus propios orbes científicos. Green pensó que era justo darles experiencia a su gente, así como asignarles tareas entretenidas para mantener la moral alta. Cada comandante de flota podía elegir las áreas y los temas que investigar. El propio Green se encargaría de la mayoría del resto, con algunas salvedades. Él se ocuparía de cualquier área de primer contacto. Tenían a unos cuantos sospechosos. Debido a esta estipulación en particular, el primer lugar que Green tuvo que investigar fue uno relativamente sencillo. Un mundo muerto con edificios. Muerto no era una metáfora. El planeta en sí era completamente estéril. Los escaneos no indicaban absolutamente ninguna vida biológica a pesar de que tenía agua y oxígeno. Era un lugar sombrío y potencialmente aburrido para inspeccionar, pero que, sin embargo, necesitaba una mirada personal. El planeta en sí se veía bastante inquietante desde la distancia, el diamante tuvo que admitirlo. Era una bola sucia de color marrón y azul que incluso parecía muerta desde la órbita. No era el comienzo más prometedor para su exploración, a decir verdad, pero era algo necesario. No iba a eludir sus responsabilidades evitando posibles tareas desagradables. ¿Cómo están los escaneos?, preguntó el diamante mientras miraba el planeta. Hemos verificado el estudio inicial. Ni siquiera bacterias. Es más estéril que nuestras naves, respondió el técnico sensorial Períroto. ¿Tampoco hay radiación? Green se bajó las gafas para echar un vistazo al planeta mientras preguntaba. Nada que pudiera haber causado esto, mi diamante. ¿Puedes confirmarlo?, fue la respuesta. Puedo confirmarlo. De hecho, parece incluso más muerto que un planeta estándar, si es que eso tiene algún sentido. Transmitió el diamante. Patrones de referencia cruzada, dijo el técnico de sensores mientras comenzaban a consultar sus registros. Forma una expedición, por favor, le dijo Green al capitán Esmeralda. Entendido. Ya oíste a nuestra líder. La Topacio a cargo de las expediciones terrestres, prácticamente gritó mientras salía furiosa del puente. Y si veo a alguno de ustedes, rubíes con la cabeza rota, romper los sellos de sus exoesqueletos otra vez, los haré explotar y decorar los mamparos durante el próximo año.
Sabes que en muchas historias de ficción para seres orgánicos, el capitán se dirige a lugares como este. Le dijo Green a la perla a su lado. Pearl parecía preocupada y exasperada. Por favor, dime que no lo estás considerando, suplicó prácticamente. Si es seguro, iré. Aunque hay una razón por la que primero haremos una expedición. El diamante sabía que sus palabras no eran las más tranquilizadoras, pero no iba a pasar todo el tiempo a salvo en la nave. Veamos primero que encuentran nuestras gemas, ¿de acuerdo? Les tomó un tiempo aterrizar la nave y las gemas en el planeta. Mientras tanto, la tecnología confirmó que el planeta tenía menos energía de lo normal. Su campo magnético era menos robusto y la temperatura ambiente era ligeramente inferior a la que debería haber sido. Esto indicaba que algo bastante significativo había sucedido, pero no señalaba la causa. Los informes del equipo de exploración comenzaron a medida que revisaban los datos. Grimm tenía una transmisión en vivo para observar, así que, afortunadamente, no se limitó a escuchar los informes. Las primeras imágenes que mostraron las cámaras fueron edificios grandes e imponentes, con cuerpos momificados en el suelo. Espeluznante, observó el diamante. Los exoesqueletos informan de una leve emisión psiónica. Los rubíes informan de una sensación de pavor, dijo el comandante por el comunicador. Tienes el mando, aconsejó Green, dando órdenes a la vez. El topacio a cargo era un veterano de la guerra contra los Shamblers y había participado en el saqueo de varios archivos. Sabían qué buscar y de qué tener cuidado. En realidad, toda la tripulación de Green estaba formada por gemas experimentadas. Incluso los rubíes. Lo que siguió fue bastante caminata y exploración. Los edificios estaban relativamente vacíos y no mostraban señales de pánico ni daños. Lo que fuera que hubiera ocurrido había matado a todos instantáneamente. También los había esterilizado. No había podredumbre, ni vegetación que invadiera la zona, ni bacterias que causaran la degradación. El único daño era causado por el clima y el fuego. Rubíes, contengan las llamas. Todo esto va a ser muy inflamable. El comandante habló finalmente mientras detectaban más daños aquí y allá. ¿Qué pasó?, murmuró Green para sí mismo mientras observaba las transmisiones. No hay indicios de batalla ni de pánico. No hubo respuestas en la observación inicial. El saqueo y la traducción de los registros que encontraron tampoco mostraron ninguna señal de lo que había sucedido. Simplemente se cortaban, a veces a mitad de una frase. Lo que fuera que hubiera ocurrido había sido rápido y extremadamente letal. Ningún ser vivo había sobrevivido más de un segundo después del evento mortal. La tripulación de Green tenía poco que aportar cuando él solicitó su opinión. Probablemente fue un arma. La comandante de flota Emerald dio su opinión. Entonces la pregunta es quién lo hizo, dijo uno de los pelírotos. No hemos visto ningún indicio de que tuvieran algo en los registros que hemos encontrado. No existe ningún desarrollo de armas que pudiera causar esto. Todavía tenemos más que traducir, pero no tengo esperanzas de encontrar algo, predijo Green con un suspiro. Bajar a echar un vistazo no me mostró nada que nuestros sensores no hubieran detectado. Nuestra única pista es que fue rápido. Perdóname por preguntar, mi diamante, ¿pero la causa importa tanto?, preguntó la Esmeralda. Esto es una amenaza potencial para nosotros. Dicho esto, tal vez tengamos que aceptar que no hay suficiente evidencia para encontrar qué causó esto. Hagan un escaneo del planeta en busca de posibles laboratorios ocultos. La población general no sabía nada, pero puede que se haya hecho algo anteriormente, ordenó Green. Pasaron las horas, luego los días, mientras examinaban el planeta. Allí se encontraron y allanaron instalaciones gubernamentales ocultas, pero no contenían pistas. Todo lo que tenían era un planeta lleno de muertos momificados. Sus únicas pistas eran las grabaciones que se estaban reproduciendo en ese momento, y estas, en muchos sentidos, habían desaparecido junto con las personas. Lo que fuera que hubiera ocurrido, sucedió en un instante. Un momento antes, las personas caminaban, hablaban y se comportaban con normalidad, y luego hubo un segundo de oscuridad antes de que la cámara se apagara. Solo las cámaras más primitivas continuaron grabando. Todas mostraban lo mismo, un segundo sin luz y, luego, la muerte. Fue horrible en un sentido abstracto, pero tampoco les dio ninguna pista sobre la causa. Incapaz de llegar a una conclusión definitiva, Green decidió finalmente que debían detener la investigación. El planeta había sido destruido por algo. Carecían de pruebas para llegar a una conclusión definitiva. Había transcurrido demasiado tiempo desde el suceso y no había indicios de la causa.
Su última orden antes de abandonar el sistema fue colocar un monumento en órbita que detallara a la raza extinta y sus conclusiones. Quizás en el futuro se encontraran más pistas en otro lugar. Hasta entonces, dejarían descansar en paz a los muertos. Capítulo 67. Tras la investigación, bastante inconclusa, del planeta muerto, Green optó por algo menos sombrío. Lo siguiente que debían comprobar era una anomalía detectada entre dos estrellas. Literalmente entre ellas, ya que la zona en cuestión se encontraba entre un sistema estelar dual, con ambas estrellas muy próximas entre sí en términos estelares. Unas extrañas lecturas de los sensores del estudio inicial les habían dado motivos para investigar. Si bien existían varios sistemas duales, todos tenían sus peculiaridades. Este, en particular, ofrecía una vista espectacular desde la distancia. Las estrellas estaban tan cerca como podían estar sin separarse, lo que generaba efectos muy inusuales. Con los filtros adecuados, se podía observar cómo las estrellas binarias intercambiaban llamas continuamente, un espectáculo sobrecogedor y a la vez un tanto aterrador. Cada columna de fuego que expulsaban las estrellas tenía, como mínimo, el tamaño de un planeta, y las llamas eran extraordinariamente calientes. Si las naves de gemas hubieran sido menos resistentes, no habrían podido acercarse lo suficiente como para escanear la zona de interés. En cambio, solo tenían que tener cuidado y respetar los controles ambientales. ¿Cómo está la armadura?, preguntó Green mientras observaba los incendios que evitaban con mucho cuidado. Dentro de los parámetros de seguridad, dijo la Esmeralda de la flota. Aunque nuestras escoltas no están tan fuertemente blindadas, así que les ordenaré que regresen si necesitamos acercarnos. Esto no parece necesario, Esmeralda, dijo uno de los perídoptosensores. Unos segundos más y las lecturas serán claras. Ya estamos obteniendo algo. Eso son buenas noticias. No me gusta jugar a esquivar con plasma, respondió la comandante de la flota mientras observaba media docena de consolas a la vez. Nuestra armadura tiene una clasificación lo suficientemente alta como para soportar un ataque directo, pero de todos modos preferiría que no sucediera. Sonreía a pesar de las palabras. Green notó que su comandante de flota probablemente era un poco buscador de emociones fuertes, lo cual, honestamente, tenía sentido. La corte que había formado tenía personajes. Esa era una forma educada de decirlo. Era mejor que llamarlos a todos unos temerarios medio locos. El diamante sacó de su cabeza la naturaleza cuestionable de su corte cuando su nave se detuvo y comenzó a inspeccionar el área. Desde lejos, la vista era fascinante. De cerca y con su mirada, esta vista merecía el título de anomalía. Las complejas interacciones de las estrellas binarias eran una locura. Era como ver arcoíris enredándose ante sus ojos. Otra columna de plasma brotando. Se traza la trayectoria y se documenta el camino. Las palabras de uno de los técnicos resonaron en Green mientras observaba. Si cambiamos nuestro rumbo deberíamos poder obtener una buena vista de ello. Enviar una orden para que los escoltas se retiren y tracen una ruta segura. Recibido. Unos minutos después se acercaron mucho a la columna de humo. Cerca en términos estelares, claro. Todavía estaba muy lejos, pero la forma en que el fuego iluminaba sus sensores era como si prácticamente la estuvieran tocando. Los sensores detectan movimiento anómalo. El grito interrumpió la observación de Green, y el diamante fijó su mirada en el técnico. Coordenadas en la pantalla. ¿Qué? La Esmeralda se detuvo y se quedó mirando, junto con el resto del puente. Green miró la pantalla y luego las coordenadas. Sintió que levantaba las cejas. Bueno, sabíamos que podían vivir cosas en el sol gracias al devorador de estrellas. Comentó con un toque de humor que se transformó en asombro. Me gustan más estas. Parecen pequeñas estrellas. Observó una de las gemas. En cuanto a tamaño, son casi tan grandes como un incinerador solar. Dijo otro técnico, lo que hizo que el resto de las gemas rieran levemente. Creo que tenemos un problema con los nombres, mi diamante. Eso provocó risas. Sí, ¿verdad? Green dijo con cierta diversión antes de negar con la cabeza. Dejando de lado las curiosas coincidencias de nombres, tenemos trabajo. Por ahora, solo observación. Quiero saber qué son, cómo funcionan y cualquier otra cosa que podamos encontrar sin perturbarlos. Prioricen su supervivencia. Se sentiría muy triste si destruyera algo único solo porque le pareciera interesante. Con las órdenes, las gemas se pusieron a trabajar de inmediato. Se recopilaron lecturas de sensores, se registraron observaciones y se siguió a los seres con mucho cuidado. Era un poco tenso.
Las criaturas, por lo que eran, parecían vivir en el plasma que viajaba entre las estrellas. Cuando una columna de plasma entraba en erupción, se abalanzaban sobre ella. Cuando se acercaba demasiado a la otra estrella, se alejaban y flotaban en el vacío. Tendrían que acuñar un nuevo término para las cosas que vivían en las estrellas, pensó Green mientras reunían información. ¿Plasmóboro? Reflexionaría un poco sobre ello. En ese momento, su principal preocupación era recopilar información. Biológicamente, si ese es el término correcto, son esencialmente campos magnéticos combinados con plasma y una pizca de energía psiónica. La Jade más cercana a un experto informó a la tripulación. Si no hubiéramos avanzado en el estudio de la energía psiónica, no tendría ningún sentido, pero ahora al menos podemos identificar algunos de sus componentes básicos. Son interesantes de observar. Me recuerdan a pájaros, pero también a estrellas, reflexionó Green mientras vigilaba a las criaturas. Entonces, un nombre provisional sería pájaros estelares, señaló la Jade. Me gustaría solicitar permiso para establecer un puesto avanzado y realizar más estudios y observaciones. Ligeramente divertido de que ya les hubiera puesto nombre a las criaturas, Green asintió a la Jade. Supongo que usted también desearía ser nombrado, así que le doy permiso. ¿Algo más que deba saber? Su esperanza de vida parece ser bastante corta. Quizás 1 o 2 décadas. Esto también podría ser el comienzo de una cadena alimenticia. Por lo que sabemos, podrían convertirse en el plancton o las plantas de un ecosistema completamente nuevo basado en plasma. El Jade parecía muy entusiasmado con esa idea. Además, cantan. ¿Qué? Respondió Green con expresión inexpresiva. No con ondas sonoras, por supuesto, sino que entre columnas de plasma se cantan entre sí. En realidad es bastante hermoso cuando lo traduces a tonos de audio. El Jade señaló. También es muy elaborado. Tendríamos que tomarnos el tiempo para obtener más muestras, pero supongo que cada canción es única. Llamarlos pájaros sería sorprendentemente descriptivo. Eso es sorprendente. Dijo el diamante con una diversión que se tornó seria al pasar a temas más propios de un gobernante. Ahora bien, no tengo problema en estudiarlos simplemente porque son novedosos, pero ¿podrías identificar algo que pudiera ser útil para la autoridad? Me gusta justificar cualquier gasto con más de una razón. El Jade hizo una pausa ante esa pregunta y pensó durante unos minutos. No puedo decirlo por el momento. Quizás manejo de plasma. Ciertamente, tendremos que desarrollar tecnologías completamente nuevas para examinarlos. Este lugar no es particularmente hospitalario. La diversión de Green regresó. No particularmente hospitalario, dice ella. Se rió entre dientes y continuó. Después de todo, estábamos esperando información sobre el devorador de estrellas. Estos no son eso, pero podrían estar relacionados. Incluso si no lo están, desarrollar formas de lidiar con ellos sería beneficioso en el futuro. Lo incluiremos como parte de las razones oficiales de este estudio. Gracias, mi diamante. El Jade hizo una pequeña reverencia. Asegúrate de obtener grabaciones de sus canciones y enviarlas a Blue. Probablemente se divertirá. Ordenó Green antes de finalizar la reunión. Capítulo 68. La vida de un explorador gema era muy diferente a la de cualquier otra gema. La mayoría de las gemas pasaban la mayor parte de sus considerables vidas en el mismo lugar, haciendo lo mismo día tras día. Algunas cambiaban de actividad cada siglo si se aburrían. Incluso las gemas militares tenían vidas consistentes, aunque solo fuera porque trabajaban para lograr el mismo objetivo. Diamante Amarillo estaba bastante preocupado de que en algún momento se volvieran predecibles. Los exploradores no tenían nada de eso. Su trabajo era visitar algo, verificar el nivel de peligro y seguir adelante. Cada misión era diferente y potencialmente peligrosa. Que Diamante Verde hiciera esto no cambiaba el proceso. Estaba bastante más seguro, ya que tenía mucho más equipo, pero en realidad seguía los mismos pasos. Podía decidir si se establecía un puesto avanzado permanente para un estudio más profundo como paso adicional, pero eso era todo. Esto era menos común de lo que uno esperaría. Una parte significativa de las cosas inusuales en el espacio eran simplemente lecturas de sensores que habían activado una alerta automática. Bastantes eran simplemente cosas que necesitaban observación directa y confirmación física. Había, por ejemplo, algo a lo que él se refería en privado como un calzón chino negativo del espacio. El nombre oficial era algo así como grieta de distorsión transdimensional. Era una de las cosas más comunes que encontraban sus sondas.
La mejor suposición de las gemas era que eran causadas por experimentos FTL mal calibrados, pero también podían deberse a otras cosas. Eran esencialmente lugares donde la realidad se distorsionaba lo suficiente como para que viajar a través de ellos fuera muy peligroso y a menudo emitían radiación o huellas sensoriales extremadamente exóticas. Duraban unos siglos y luego desaparecían a medida que el espacio se recuperaba. A las gemas les resultaban molestas. No valía la pena estudiarlas y causaban turbulencias si tenían que volar a través de ellas. Otras razas probablemente las considerarían peligros terribles. Esta conclusión en particular no era infrecuente. Sin embargo, algo que sí valía la pena estudiar, al menos a ojos de Green, eran las nuevas razas. Estaban verificando una de ellas en ese momento. Había sido descubierta en el siglo pasado, y él estaba deseando investigarla. Esto era un poco complicado, porque sus sondas habían indicado que la raza estaba industrializada y probablemente tenía una población que rastreaba activamente las estrellas. Un orbe científico era lo suficientemente grande como para ser detectable si se encontraba a una distancia prudencial. Podían evitarlo manteniendo cierta distancia, pero Green quería conversaciones, prácticas culturales e incluso sus formas de entretenimiento. Eso era imposible desde los confines del sistema estelar. Por suerte, ya había inventado una manera de solucionarlo. El camuflaje era un truco muy útil que facilitaba mucho las cosas. Green incluso disponía de una nave camuflada para ello. Solo tenía que enviarla con algunas gemas relevantes, encontrar un lugar tranquilo para enterrar una instalación y podría obtener todos los datos que necesitaba. Algo especialmente agradable era el hecho de que a las gemas no les importaban las cosas que pudieran dañar a un ser orgánico. Enterrar una instalación en su polo norte hacía casi imposible que un ser orgánico la encontrara, y a las gemas involucradas ni siquiera les importaba la nieve. Su tecnología también era lo suficientemente robusta como para que el frío no afectara a ninguno de sus dispositivos, así que no había absolutamente ninguna desventaja. Bueno, había una desventaja real. La instalación que habían creado era tan pequeña que él no podía entrar sin transformarse. Green sí podía, pero pensó que sería un poco inútil. Estaban usando muchos drones remotos para observar, y él podía ver esas transmisiones perfectamente desde su nave. Que esto también hiciera que sus gemas estuvieran menos inquietas era una pequeña ventaja. Pasemos a la raza recién descubierta. Eran una raza inteligente que, según los estándares de las gemas, se había industrializado recientemente. Este era un momento emocionante para una nueva raza. Las cosas cambiaban cada año, los nuevos descubrimientos llegarían rápida y fácilmente, los avances ocurrirían en cada generación, y así sucesivamente. Era una época de asombro y peligro para una nueva raza, porque era entonces cuando podían empezar a experimentar con tecnologías que podían causar daños extremos. No habían alcanzado lo que Green consideraba la primera barrera, el viaje FTL. Apenas habían llegado a la órbita, con unos pocos satélites y una sola nave que había visitado su pequeña luna. Físicamente, a ojos de Green, se parecían a comadrejas. Eran largos y peludos, con instintos comunitarios. No tenían un verdadero potencial psiónico ni atributos físicos notables aparte de eso. Podían y solían concentrar a mucha gente en áreas relativamente pequeñas. Ese era su único rasgo destacable. En definitiva, una raza relativamente aburrida si uno se fijaba solo en lo físico. Lo interesante residía en lo social. Tenían una gran cantidad de medios de entretenimiento. Había una telenovela de 1000 episodios que ya había cautivado a algunas joyas, por ejemplo. La mitad también era pornográfica, pero eso era casi de esperar a ojos de Green. Los orgánicos tenían un alto impulso sexual por lo general. Solo esto probablemente habría merecido ser observado. Otra cultura y cómo se desarrollaba sería fascinante. Estos furrets tenían otra cosa destacable. Estaban al borde de una guerra nuclear. No era muy evidente a simple vista. Se hablaba mucho de paz y unidad, pero en secreto se estaban enviando misiles a las zonas adecuadas, los líderes mantenían conversaciones a puerta cerrada y varias zonas militares estaban en alerta máxima. Se preveía que si disparaban todos sus misiles, la humanidad se extinguiría. Da un poco de miedo pensarlo, dijo Green en voz alta mientras observaba el mapa de daños. ¿Es esto común entre los seres orgánicos?, preguntó su perla. No sabría decirlo. No tenemos suficientes ejemplos concretos. Mis recuerdos de seres orgánicos indican que quizás sea una preocupación. Me pregunto si será uno de los filtros. El diamante no le preguntó a nadie en particular.
¿Esa teoría que tienes de que las razas se detienen por problemas comunes? Preguntó con curiosidad su flota Esmeralda. Sí. Olvidé el nombre en términos orgánicos, pero mi idea es un poco diferente. Aunque prefiero no llamarlo el filtro de Green. Así que, llamémoslo el filtro sensitivo. En esencia, una raza se encontrará con muchos obstáculos comunes. Uno es progresar más allá de un área tribal. El siguiente es la autodestrucción, que es en lo que se encuentran estos tipos. Luego, el desarrollo de FTL. Supongo que pronto nos toparemos con uno, y según mis predicciones, sería la incapacidad de progresar en nuestra tecnología, explicó Green. ¿Podrías dar más detalles? Preguntó entonces uno de los científicos Jade. En esencia, a medida que avanzas, necesitas más y más conocimiento para progresar, y hay cada vez menos cosas que no sepas ya. Hay que invertir más y más recursos en el descubrimiento hasta que se vuelve insostenible, y la raza se estanca, dijo el diamante encogiéndose de hombros. Por eso los Klingon pudieron ayudar a pesar de la diferencia tecnológica. Sabemos más, pero ellos se centraron en las armas y descubrieron la mayoría de las cosas fáciles. Supongo que estás trabajando en eso. Pearl intervino con un tono ligeramente seco. Volviendo a estos, Furrets. Ah, sí. Bueno, es un poco sombrío, pero podrían suicidarse. Green dijo encogiéndose de hombros otra vez. Deberíamos observar y tomar nota si lo hacen. ¿Haríamos algo para evitarlo? Preguntó Emerald. ¿Tenemos alguna razón para ello? Respondió Green. Las otras gemas negaron con la cabeza. Era insensible. Green se había preguntado si se sentiría mal por ello, pero honestamente descubrió que no. Estos seres sintientes vivirían o morirían por sus propios méritos. Podían ver el tren en marcha. Todos y cada uno de los líderes tenían las proyecciones de que si ocurría una guerra nuclear, los arruinaría. Todo lo que quedaba era ver si se resistirían y serían arrollados, o si se rendirían y dejarían pasar el tren. Sí, es una coincidencia imposible estar allí justo cuando esto está sucediendo, pero permítanme esta indulgencia. Capítulo 69. Los debates éticos eran, sinceramente, un concepto casi ajeno a las gemas. Entendían la idea, pero para ellas, una decisión ética consistía en obedecer a su diamante. Todo lo demás era superfluo. Si un diamante les ordenaba matar, lo harían. Si les ordenaba salvar algo, también. Lo más parecido a un conflicto ético que una gema podía experimentar era que un diamante le ordenara a otro hacer algo completamente contradictorio. Los diamantes intentaban evitarlo a toda costa. Había ocurrido una o dos veces, pero con asuntos relativamente menores, así que las consecuencias habían sido bastante leves. Todas eran conscientes de las posibles repercusiones si eso cambiaba, y no estaban ansiosas por comprobarlo. Así que, cuando Green ordenó solo observación, las gemas obedecieron. Los Furrets se autodestruirían o no, según sus propios términos. Green Diamond lo consideraba el mayor favor que podía hacerles. Serían recordados de cualquier manera. Mientras tanto, aparte de documentar, robar, toda su literatura y entretenimiento, Green tenía poco que hacer al respecto. Toda la observación se estaba automatizando. Podía comprobarlo a distancia. Así que el deber lo llamó y respondió. Más comprobaciones. Quizás por designio del destino, las siguientes anomalías fueron relativamente aburridas. Otro calzón chino espacial, otra bestia que vivía en el espacio que parecía idéntica a otras que habían encontrado. Un posible falso positivo, o algo que había desaparecido entre el escaneo inicial y su investigación. Estos no habían sido puntos de interés muy probables. Se trataba principalmente de tachar cosas de su lista y ser lo más minuciosos posible en un lugar tan vasto como el espacio. El retraso en realidad se estaba reduciendo gracias a los esfuerzos de todos. Mientras tanto, los Furrets se acercaban lenta pero seguramente a la guerra nuclear. Las gemas en general no eran particularmente hábiles para las señales sociales de otras razas, ni buenas para predecir su comportamiento futuro. Ni siquiera ellas podían pasar por alto la tensión y la política de riesgo extremo. Green fue informado muy rápidamente una vez que se hizo evidente que las cosas estaban llegando a un punto crítico, y se tomó el tiempo para observar las estaciones de monitoreo que tenían. Se le unió su tripulación. «Es tan dramático», susurró una de las gemas. «Todos lo están viendo más como su programa favorito que como otra cosa», murmuró Green a Pearl mientras observaba los rostros expectantes. «A juzgar por la cantidad de gente que lo está viendo, sí. Incluso estamos recibiendo peticiones para intervenir, por así decirlo», respondió la gema más pequeña en voz baja.
Ah, ¿sí? Preguntó Green con curiosidad. Sí, la mayoría eran peticiones para continuar con varios programas que estaban desarrollando, en lugar de para impedir que se suicidaran, dijo Pearl encogiéndose de hombros. Ninguna es seria, y ninguna va dirigida a ti. Muchas de las gemas que lo ven simplemente están fascinadas con el espectáculo. Ah. El diamante asintió tras un momento de reflexión. Supuso que para las gemas esto era simplemente el equivalente a un espectáculo de primera. Desde la distancia, resultaba bastante emocionante. Los furrets se pavoneaban y proclamaban a través de sus equivalentes televisivos. Los diplomáticos mantenían reuniones acaloradas y sus bases secretas estaban en alerta máxima. Los sensores de las gemas podían verlo todo. Era casi cómico, de una manera sombría. Por supuesto, para los nativos era mortalmente serio. Una nación se pavoneaba, otra amenazaba. Volaban palabras y las armas se preparaban. Sin embargo, desde la distancia, no era más que un grupo de hormigas preparándose para la guerra. Completamente inútil, salvo como espectáculo. A veces es difícil que te importe, ¿sabes? Reflexionó Green mientras observaba el comienzo de la cuenta atrás. He vivido mucho tiempo comparado con ellos. Aún así, sus experiencias y sus vidas siguen importando. Recordármelo a menudo es difícil. ¿Ordenarás una intervención entonces? Preguntó Perla a su vez. No. Podría disfrazarlo de idealismo elevado, pero en última instancia no puedo ni quiero preocuparme por lo que se hagan a sí mismos. Tenemos una docena más de posibles razas inteligentes en nuestras listas. Esta es irrelevante para mí. No tienen nada que nuestra gente pueda usar. Green golpeó un reposabrazos mientras miraba las transmisiones. Soy un gobernante. Mi primera responsabilidad es con mis gemas. Los orgánicos pueden disfrazar sus indulgencias personales como quieran, pero me gustaría mantenerme a la altura de un estándar más alto. Tengo que hacerlo. La única razón por la que podría intervenir aquí es la bondad, y ni siquiera estoy seguro de que sería bondadoso detener esto. Porque podrían considerar esa intervención hostil y volverse contra nosotros. Observó Pearl. O podrían considerarla, ¿cómo se decía? ¿Intervención divina? Sí, muchas cosas, ninguna buena. Incluso la mejor nos haría comprometernos durante unos siglos, y luego volveríamos a preguntarnos para qué molestarse. Green Diamond suspiró y negó con la cabeza. Mira esto, una raza que no importa en absoluto me está poniendo sentimental. Creo que tienes derecho a ello por una vez. Pearl reflexionó mientras los primeros misiles comenzaban a volar por el aire. La guerra nuclear había comenzado. Green se estremeció un poco mientras observaba. Misiles balísticos intercontinentales, se llamaban. Explosiones en cohetes, con puntas de propulsión nuclear. Para las gemas, eran básicamente la primera arma real de los bebés. El poder destructivo mínimo para ser tomado en serio. Cualquier cosa menos que eso era ignorable. Poderosos, y sin embargo tan pequeños. Eran necesarios para una raza, en opinión de Green. La ciencia y las armas derivadas eran esenciales. Solo venían con una advertencia. El arma era quizás la primera lección real de una raza sobre lo frágiles que eran. Había que usarlas correctamente, o no en absoluto. En cualquier caso, había que tener cuidado. Aquí se representó vívidamente. Desde tierra, era un apocalipsis. Desde la órbita, era como si 1000 pequeñas chispas hubieran estallado. Millones de seres inteligentes ascendieron en un instante, agravado por la tendencia de los Furret a agruparse en grandes conglomerados. Las ciudades quedaron arrasadas. El aire mismo experimentó un aumento repentino de irradiación. La guerra nuclear de su raza comenzó y terminó en una hora de terrible horror destructivo. El diamante dejó escapar un largo suspiro. A su lado, Perla revisó los informes. Los informes indican una pérdida de vida de alrededor del 30%, dijo. Es probable que haya más a medida que la lluvia radiactiva y la infraestructura se deterioren. ¿Posibilidad de un evento de extinción? Preguntó Green, dejando de lado cualquier emoción que tuviera sobre este evento y concentrándose en los hechos concretos. Es posible, pero improbable. Parece existir suficiente población periférica, y la radiación no cubrirá todo el planeta. Los misiles se concentraron principalmente alrededor de las áreas de mando, informó Perla. Diamante Verde asintió lentamente. Supongo que la gran mayoría de los líderes están en búnkeres de algún tipo, ¿verdad? Sí. Pearl confirmó simplemente. Asegúrense de que se escriban copias de los registros de quién ordenó esto y quién fue el responsable en su idioma y se coloquen en un área que los sobrevivientes puedan encontrar.
Green dijo con tono frío. Hagan un trabajo minucioso y tengan varias copias por todo el planeta. También intenten que parezca local lo mejor posible, pero no se obsesionen con eso. Tomaré nota, dijo la gema más pequeña con una leve sonrisa. ¿Quieren que sean castigados? No particularmente. Que se juzguen a sí mismos, dijo Green sacudiendo la cabeza. Solo hechos. Que la raza se juzgue a sí misma. Green había sido testigo, al igual que las gemas. Cualquier cosa más allá de eso le parecía excesivo. Supuso que se alegraba de que no hubieran decidido cubrir su planeta con armas nucleares, pero eso era todo. Quizás había una lección aquí sobre la guerra civil y el conflicto, pero Green no encontró nada valioso en este resultado. Todo lo que quedaba por ver era si la raza lograba recuperarse. Con ese juicio emitido, Green volvió al trabajo. Capítulo 70. Con el recordatorio de que las razas orgánicas podían autodestruirse accidental o deliberadamente con bastante facilidad, Green cambió un poco su enfoque y comenzó a trabajar exclusivamente en su categorización. No sería conveniente que ninguna de ellas se extinguiera mientras él andaba deambulando. Merecían ser recordadas, como mínimo. Lograr esto requería cierta delegación, ya que el tiempo de viaje necesario para visitarlas personalmente a todas implicaría una inversión significativa que no era necesaria. Sorprendentemente, esto fue menos difícil de lo esperado. Sus exploradores automatizados habían encontrado algo menos de 100 posibles seres inteligentes. Dirigir a las gemas cercanas a investigar redujo esta cifra a la mitad. La mayor parte de lo que encontraron eran básicamente planetas con vida, pero sin sapiencia observable. Las sondas iniciales no fueron lo suficientemente precisas como para determinar si la vida tenía pensamiento en esencia. Estos planetas fueron marcados para ser investigados por las piedras de sangre cuando tuvieran tiempo y se les proporcionaron monitores automatizados para vigilar la situación. De esos planetas con seres inteligentes, aproximadamente 3/4 partes eran todavía primitivos. Algunos tenían herramientas, otros no. Algunos tenían edificios pequeños, otros no. El nivel de desarrollo era bastante desigual, lo que dificultaba su clasificación. Si una raza solo usaba herramientas y no había descubierto nada más, ¿era realmente inteligente? Afortunadamente, la clasificación no era tan importante. Las órdenes eran las mismas. Observación general, incluirlos en la lista y alertar si fuerzas externas perturbaban el planeta. Una estación de observación adecuada sobre el planeta les permitiría saber si había algo digno de atención. La última regla de observación era principalmente evitar que el planeta fuera destruido por algún asteroide o algo similar. Green Diamond quería ver cómo los planetas progresaban sin interferencias, más que nada. En su opinión, se podían obtener avances significativos en ese sentido, pero se trataba más bien de buscar patrones. Si otros seres inteligentes querían invadir un planeta primitivo, se sentía tentado a permitirlo, dependiendo del contexto. Algunos planetas eran simplemente animales y solo merecían protección porque albergaban vida. Green, en esencia, sentó un precedente en estos casos, lo que simplificó bastante el proceso de exploración para sus gemas. Sus exploradoras eran algo más indómitas que las gemas comunes, pero aún así agradecían mucho tener órdenes sobre cómo manejar las cosas. Sin embargo, no todo era algo que pudiera delegar. Era cuando los seres sensibles estaban en las etapas finales de desarrollo que se requería un trato más personal. También tenía precedentes allí, pero necesitaba codificarlos. La observación sutil del planeta era la norma. Los pilares culturales y los patrones sociales resultaban ser bastante complejos, y Azul estaba muy interesada en comprenderlos todos. Quería saber si existían patrones entre las razas y cómo podrían aplicarse a las gemas. Dado que esto coincidía con sus intereses, Verde no tuvo problemas para organizar las cosas en ese sentido. Algunos miembros de su corte ya estaban solicitando acceso. Esto fue filtrando a más especies involucradas, hasta que quedaron 2. Una de ellas era una raza FTL que había explorado otro sistema estelar. A esa, Verde se la entregó a Amarillo, por así decirlo. El otro Diamante probablemente iniciaría un contacto muy breve explicándoles las reglas y a partir de ahí seguirían adelante. No sería del todo diplomático, pero a menos que la otra raza persiguiera activamente a las gemas, Yellow probablemente tendría algún tipo de vigilancia y daría por terminado el asunto. La otra raza era una raza que recién comenzaba con los experimentos FTL. Esto en sí mismo no era interesante. Ya sabían todo lo que había que saber sobre la tecnología. Green aún quería verlos jugar con ella. Lo están haciendo mal.
observó uno de sus técnicos mientras vigilaban las cosas. Ese experimento en particular, sí. Señaló el diamante. Van por buen camino con los dispositivos. Se adhieren muy correctamente a los procedimientos de prueba, pero yo impondría deméritos por seguridad si estuviera al mando. Considerando el alto crecimiento de la población, sus pilotos de prueba no son particularmente valiosos, por lo que probablemente ven la posible muerte como una consecuencia aceptable. Pearl dio su opinión. Cierto. Al menos lo están haciendo lo suficientemente lejos de su planeta. Dijo Green y se estremeció al observar cómo se ponía en marcha la prueba. ¡Oh, cielos! En la pantalla, una pequeña y primitiva nave de prueba explotó en color. Literalmente solo color. Ya no había nave allí. Solo había color. Las gemas pudieron identificar este efecto de inmediato. El espacio se había desplazado y retorcido sobre sí mismo debido al experimento. Mientras observaban, los colores se retorcían y giraban sobre sí mismos en un patrón enloquecedor y sin sentido. Sus sensores podían ver el relé de comunicaciones de todos los observadores primitivos y Green pudo ver una buena docena de teorías que ya surgían mientras charlaban entre ellos. Un poco de lástima, comentó el diamante mientras revisaba las teorías propuestas. Ese efecto en particular es solo el resultado de un salto incorrecto. Los datos son peores que inútiles. Son directamente erróneos. Parece que la nueva anomalía se desplazará en unos segundos, afirmó lo más parecido a un experto en FTL que tenían. Tomaré nota de dónde termina para nuestros registros. Unos segundos después, los colores desaparecieron. Green suspiró con leve fastidio. Ahora tenían otro problema con el espacio negativo en el universo, a varios años luz de distancia. Era todo tan desordenado e inconsistente. Los viajes FTL rompían las leyes de la realidad y los resultados de las pruebas fallidas podían causar serios problemas. Ese peligro en particular era solo uno de ellos. Me pregunto si seguirán pistas falsas en la prueba, preguntó Green en voz alta. Hay muchas teorías, pero parece que no van a cambiar su procedimiento, respondió una Peridot. Siguiente prueba. Y ya podemos ver que esta está fallando, dijo la líder de la ciencia de las gemas con una risita. Me pregunto si se habrán dado cuenta del problema. Hubo un breve silencio mientras observaban cómo comenzaba la siguiente prueba. Finalmente, una de las gemas encontró algo en la comunicación de los alienígenas y se lo transmitió rápidamente a su diamante. ¿Esta fue saboteada?, dijo con visible confusión en su rostro. Ah, rivalidad entre facciones, observó Green y les dirigió una breve mirada a sus gemas. Sí, nosotros también lo tenemos. Es raro, pero hemos tenido algunos casos. Nada delante de nuestros diamantes, por supuesto. Perla sintió la necesidad de intervenir. Era un buen punto. Las gemas frente a su diamante no se atreverían a hacer algo desordenado. Aquí era diferente. Esto era algo muy prestigioso e importante para estos primitivos. Las emociones iban a ser intensas y no todas serían buenas. La prueba saboteada falló con una explosión bastante grande que hizo que sus científicos discutieran sobre qué la había causado. Verde observó todo con una expresión divertida en su rostro. Realmente no estaba seguro de qué hacía allí. Técnicamente, pronto sería responsabilidad de Amarillo. Parte de ello era simplemente diversión, al menos. Parte de ello sentía que esto era algo que debía presenciar. Cada prueba, cada cambio en su teoría era un paso más cerca de entrar en la piscina de los mayores, por así decirlo. Primero la raza tenía que conquistar su planeta y sobrevivir. Luego tenían que conquistarse a sí mismos sin matarse en ese mismo paso. Ahora debían demostrar que tenían la capacidad de abandonar su cuna. Había algo poético en ello. Si bien una raza podía técnicamente usar naves de vuelo lento, eso era muy limitado. En una galaxia tan vasta como la suya, la velocidad de la luz era muy limitada. Gradualmente, muy gradualmente, los alienígenas lograron superar sus obstáculos. Y no eran pocos. Los viajes a velocidades superiores a la de la luz eran una teoría muy compleja que requería miles de elementos para funcionar correctamente. Las gemas lo daban por sentado, pero construirlo desde cero fue una hazaña monumental para una nueva raza. Green Diamond casi sintió orgullo al verlos comenzar a probar lo que sería un motor muy exitoso. Era primitivo. Consumía demasiada energía. La nave tripulada quedaría varada cuando terminaran, pero funcionaría. ¿Iba a hacer otra tontería? Nota estándar. 003. Bueno, este es el fin del video, espero que les haya gustado y no olviden dejar su like y suscribirse.